y bienvenidas al tema 1, en donde trataremos los fundamentos, competencias y alcances de la justicia indígena en Ecuador. Hoy nos adentramos en un debate que cuestiona los fundamentos mismos de cómo comprendemos el derecho y la justicia en nuestras sociedades contemporáneas. El artículo 171 de nuestra Constitución reconoce a las autoridades indígenas el ejercicio de funciones jurisdiccionales. Sin embargo, 17 años después, debemos preguntarnos, ¿realmente hemos transitado del reconocimiento formal escrito en el papel hacia un pluralismo jurídico igualitario? ¿O seguimos atrapados en dinámicas de subordinación que bajo la retórica de lo intercultural reproducen estructuras coloniales? Vamos a la segunda diapositiva. Nuestro recorrido de hoy se estructura en torno a 4 objetivos fundamentales. En primer lugar, analizaremos el bloque de constitucionalidad que sustenta la justicia indígena desde instrumentos internacionales hacia la jurisprudencia constitucional ecuatoriana. En segundo lugar, vamos a analizar el pluralismo jurídico como paradigma que interpela el monismo jurídico tradicional. En tercer lugar, examinaremos las características ontológicas, epistemológicas y axiológicas de la norma consuetudinaria indígena. Y por último, evaluaremos los objetivos restaurativos y procedimientos de la justicia indígena, identificando tensiones entre autonomía y subordinación. Más allá de estos objetivos, vamos a buscar desarrollar una competencia crítica fundamental. Comprender cómo opera la colonialidad del poder en nuestras estructuras jurídicas actuales y cómo la justicia indígena constituye simultáneamente una práctica de resistencia y un espacio de disputas epistémicas sobre qué consideramos como derecho válido. Vamos con la siguiente diapositiva. Para comprender cabalmente la justicia indígena ecuatoriana, debemos partir del marco normativo internacional que la sustenta. Observemos esta línea temporal evolutiva. El proceso inicia con el Convenio 107 de la OIT de 1957, que tenía un carácter integracionista y asimilacionista, que buscaba justamente el integrar a los indígenas a la sociedad nacional homogénea. Posteriormente, el Convenio 169 de la OIT de 1989 representó un punto de inflexión hacia el reconocimiento de la diversidad cultural. Sin embargo, su artículo 8.2 encierra una contradicción estructural. Si bien por una parte reconoce el derecho a conservar las costumbres, se establece con la limitación de que sean compatibles con los derechos fundamentales. Esta cláusula de compatibilidad se plantea desde una matriz epistémica externa, es decir, los límites de la diferencia cultural, reproduciendo lo que Garzón López denomina la colonialidad jurídica. Esto nos sitúa en este primer ciclo del constitucionalismo latinoamericano, del reconocimiento de lo multicultural, pero con excepciones bajo el estricto control estatal, sin cuestionar la estructura monocultural del Estado-nación. Avanzando en este proceso, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada en 2007, profundiza significativamente el reconocimiento del derecho indígena. El artículo 34 establece el derecho de los pueblos y nacionalidades a mantener costumbres o sistemas jurídicos, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos. Resulta significativo que esta norma no contiene una cláusula de subordinación al derecho estatal, sino de conformidad a las normas internacionales, abriendo espacios interpretativos más amplios. Paralelamente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado un corpus jurídico internacional que integra el bloque de constitucionalidad ecuatoriano. En el caso Aguastigny versus Nicaragua de 2001, la Corte estableció que la posesión tradicional equivale a título pleno de dominio y que el derecho consuetudinario es fuente legítima de derechos. En el caso Saramaca versus Surinam de 2007, se reconoció en cambio el derecho a mantener instituciones decisorias y jurisdiccionales propias. En el caso del Ecuador, en el caso Sarayaku de 2012, se consagró la identidad cultural como derecho fundamental de naturaleza colectiva que incluye los sistemas normativos. Y recientemente, en el caso Pueblos Tagaer y Taromenane versus Ecuador de 2024, se reconocieron a los sistemas normativos propios, incluso en contextos de aislamiento voluntario. No obstante, debemos interrogarnos críticamente hasta qué punto esta jurisprudencia trasciende el marco liberal para reconocer genuinamente epistemologías jurídicas alternativas. Pasemos a la diapositiva número 4. En el ámbito constitucional ecuatoriano, el tránsito del artículo 191 de la Constitución del 98 hacia el artículo 171 en la Constitución del 2008 representa un salto cualitativo hacia el constitucionalismo plurinacional.
Las transformaciones sustanciales entre una y otra norma son 5. En primer lugar, el reconocimiento de funciones jurisdiccionales y no de mera justicia. En segundo lugar, pasar de costumbres a tradiciones ancestrales y derecho propio. En tercer lugar, la cláusula limitativa, que elimina la referencia a las leyes y se somete a la Constitución y derechos. En cuarto lugar, se incorpora la garantía de participación y decisión de las mujeres. Y en quinto lugar, se determina que el derecho estatal positivo deberá garantizar el respeto a las decisiones de las autoridades indígenas. El desarrollo infraconstitucional de estas normas se materializa en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y el Código Orgánico de la Función Judicial, que regulan la acción extraordinaria de protección en contra de las decisiones de la justicia indígena y el ámbito y principios de coordinación de la justicia indígena y la justicia ordinaria, respectivamente. Sin embargo, en ambas normas existen críticas con respecto a la aplicación de una verdadera mirada intercultural y los parámetros para un diálogo en este sentido. Vamos a la diapositiva número 5. Ahora nos vamos a adentrar en el paradigma del pluralismo jurídico, que de Sousa Santos define como la coexistencia en el mismo espacio sociopolítico de más de un orden jurídico, distinguiendo entre el pluralismo débil, que admite órdenes subordinados, y el pluralismo fuerte, que reconoce órdenes con igualdad y autonomía. Además, introduce el concepto de interlegalidad, esta dimensión fenomenológica de los espacios jurídicos que no son sincrónicos y justamente da lugar a relaciones permanentes, a la hibridación de sistemas, a su superposición y la necesidad de un diálogo intercultural continuo. Esta perspectiva supera esas visiones esencialistas de sistemas cerrados. El pluralismo jurídico clásico se centraba en contextos coloniales, mientras que el nuevo pluralismo jurídico reconoce que esa pluralidad normativa caracteriza prácticamente a todas las sociedades contemporáneas, ya que ninguna es homogénea. Desde esta perspectiva, el pluralismo jurídico comunitario y participativo además demanda de que la construcción se haga desde abajo, considerando la insuficiencia del derecho estatal liberal individualista para regular sociedades marcadas por desigualdades y diversidad cultural. El reconocimiento constitucional de múltiples sistemas normativos plantea 3 implicaciones epistemológicas fundamentales. En primer lugar, la inadecuación de la pirámide kelseniana. Si existen sistemas con igual jerarquía, la metáfora de la pirámide ya no se acopla a este modelo. Por lo que Walsh, por ejemplo, propone pensar en una constelación o red de órdenes interconectados con horizontalidad y no jerarquización. En segundo lugar, la problematización de los límites. ¿Las cláusulas de compatibilidad constituyen una subordinación o deben interpretarse plurinacionalmente? Es la pregunta que nos planteamos. Aquí opera ciertamente el racismo epistémico como un sistema que erige sus categorías como universales y juzga a otros sistemas reproduciendo estas diferencias coloniales de las que hemos hablado. En tercer lugar, la necesidad de una coordinación horizontal. La ausencia de una ley de coordinación establecida en la Constitución no es un vacío técnico, sino un síntoma político de resistencia estatal a ceder el poder de jurisdicción real hacia la justicia indígena. Para lograr un verdadero diálogo intercultural, de Sousa Santos propone la hermenéutica diatópica, que justamente busca más que una traducción de lo occidental hacia el sistema de justicia indígena, sino que busca que se hagan inteligibles conceptos entre sistemas sin que hayan jerarquías previas y que requieren justamente de una coconstrucción paritaria e instancias mixtas para resolver los conflictos de competencias. Vamos a la siguiente diapositiva. Profundicemos ahora en las características de las normas en el derecho indígena que responden a ontologías, epistemologías y axiologías diferentes a las que conocemos en la justicia ordinaria. En primer lugar, la dimensión ontológica. El derecho occidental parte de un individuo autónomo bajo estas ideas del cogito cartesiano o el homus economicus liberal. La filosofía andina, en cambio, parte de la idea de la relacionalidad. No hay seres aislados, sino seres en relación. Las consecuencias jurídicas de estos dos paradigmas es que en Occidente el sujeto es el individuo, la transgresión viola un derecho subjetivo y la sanción busca la retribución. En cambio, en el derecho indígena, el sujeto es la comunidad, la transgresión rompe el tejido social y la consecuencia es buscar cómo restaurar esas relaciones. Por su lado, desde la diferencia epistemológica, la norma consuetudinaria emana de prácticas ancestrales transmitidas generacionalmente. No es derecho no escrito, sino epistemología diferente, donde el conocimiento jurídico se obtiene a través de la participación comunitaria, no de la lectura de textos.
No existe separación entre la creación y aplicación del derecho. León Bastidas documenta cómo en el Tahuantinsuyo existieron sistemas jurídicos complejos, demostrando así una ausencia de escritura alfabética no equivale a la carencia de sofisticación jurídica. En cuanto a la dimensión axiológica, mientras el derecho ordinario se funda en la legalidad, la imparcialidad objetiva, las sanciones retributivas, la justicia indígena se fundamenta en cinco principios filosóficos articuladores. Como ya dijimos, la relacionalidad o tincuy, en donde todo está interconectado, la correspondencia, en donde hay una conexión entre los microcosmos y macrocosmos, la complementariedad, con el equilibrio de los opuestos, la reciprocidad, en donde todo acto genera una obligación recíproca, y la ciclicidad, en donde todo tiene una temporalidad circular y no lineal. Estos principios informan directamente qué constituye el delito, la ruptura relacional, quién es responsable, el entramado de vínculos alrededor de ellos, qué sanción corresponde, la restauración del equilibrio que ha sido roto y cómo aplicarla a través de ciclos de purificación y reintegración. Vamos a la diapositiva número 7. El objetivo primordial de la justicia indígena, como hemos señalado, no tiene que ver con la aplicación de castigos retributivos, sino justamente con la restauración de ese equilibrio roto en el tejido social. Desde esa perspectiva, se rompe con la justicia retributiva occidental que se orienta hacia el pasado, hacia el acto cometido, con la finalidad de establecer un castigo proporcional y establecer una culpabilidad individual, un proceso adversarial escrito, resultando en una sentencia que impone una pena. En cambio, la justicia restaurativa indígena se orienta hacia el futuro, hacia la reintegración y la restauración, con la finalidad del equilibrio comunitario. Se funda en esta responsabilidad relacional, en un proceso de diálogo oral comunitario, resultando en un consenso reparador. En esta medida, justamente todos estos valores lo que logran es restablecer esa justicia restaurativa desde una mirada comunitaria. Pasemos a la diapositiva número 8. La cláusula de compatibilidad del artículo 171 de la Constitución constituye un sitio hermenéutico donde se condensan las tensiones entre el pluralismo igualitario y la subordinación colonial. Pongamos como ejemplo los baños de agua fría y ortiga que se pueden dar en las comunidades quichuas. Bajo una hermenéutica monocultural, esto podría ser caracterizado como una potencial violación del artículo 66.3 que prohíbe las torturas y los tratos crueles en nuestra Constitución de la República. Una aplicación monocultural concluiría que este tipo de prácticas son totalmente inadmisibles. Mientras tanto, una interpretación intercultural diatópica reconoce dimensiones que escapan a las categorías fundamentales, una dimensión cosmogónica en donde puede existir una limpieza espiritual, una dimensión pedagógica de marcación corporal de la transformación, una dimensión comunitaria en donde se realiza un acto público de purificación, una dimensión reintegrativa con un momento ceremonial de retorno. La pregunta crítica que debemos de hacer es por qué 6 meses de prisión en hacinamiento con violencia documentada no genera el mismo escrutinio que 15 minutos de baño ritual comunitario. Esta doble vara para una y otra justicia pues revela la simetría ontológica. La prisión goza de legitimidad por la inscripción a una institución de derecho moderno, occidental, mientras que vemos el baño ritual como sospechoso por la alteridad cultural. Para ello se propone el establecer equivalentes homeofórmicos, que exigen reconocer que las culturas diferentes resuelven problemas equivalentes mediante instituciones estructuralmente diversas. El baño ritual no es una versión primitiva de la rehabilitación, sino que es una respuesta distinta donde las premisas ontológicas son diferentes. Vamos a la diapositiva número 9. La sentencia 113-14 de la Corte Constitucional, conocida como el caso La Cocha, estableció 4 elementos competenciales para diferenciar la justicia ordinaria de la justicia indígena. El personal, es decir, la pertenencia comunitaria, el componente territorial, hechos en territorio comunitario, la competencia material, el conflicto resoluble según el derecho propio, y la competencia orgánica, basada en autoridades legítimas. Sin embargo, introdujo también esta sentencia una limitación muy controvertida y que ciertamente ha sido cuestionada desde la mirada del diálogo intercultural, al establecer que la justicia indígena no puede resolver delitos de extrema gravedad.
La pregunta en este caso es, ¿qué consideramos como de extrema gravedad? La Corte Constitucional se arroga esta potestad de establecer jurisprudencialmente estos límites a la jurisdicción indígena que no están plasmados en la Constitución. Esto configura al Estado como un metaderecho, no un sistema más entre otros, sino el que define las reglas del juego, los espacios de validez, los límites de otros sistemas, y esta posición reproduce esa colonialidad estructural. La ausencia de una ley de coordinación no es un déficit técnico en sí mismo, sino un sistema en donde existe una resistencia a ceder poder a la justicia indígena. La verdadera interculturalidad justamente requiere que se establezca en plano horizontal el valor de ambos sistemas jurídicos. Hemos sintetizado en esta última diapositiva las 4 tesis que hemos esbozado dentro de este análisis. En primer lugar, el reconocimiento de la justicia indígena es un avance histórico, pero todavía mantiene tensiones estructurales entre el pluralismo igualitario y la subordinación colonial. Las cláusulas de compatibilidad pueden operar como recolonización. Es por eso que debemos apelarlas bajo una retórica diferenciada en donde la interculturalidad se haga realmente plausible. En segundo lugar, el pluralismo jurídico es la normalidad en sociedades complejas. El desafío es transitar de lo subordinado al igualitario, exigiendo transformaciones epistemológicas que cuestionen estas pretensiones de homogenización y universalismo del derecho occidental. En tercer lugar, la norma consuetudinaria responde a axiologías, epistemologías, ontologías diversas. Los 5 principios, relacionalidad, correspondencia, complementariedad, reciprocidad y ciclicidad, estructuran un sistema jurídico sumamente sofisticado, orientado hacia la restauración, no hacia la retribución. En cuarto lugar, los desafíos son estructurales. La ausencia de una ley de coordinación, la función del metaderecho estatal, las dobles varas hermenéuticas dan cuenta de que el Estado plurinacional todavía opera con lógicas monoculturales que están arraigadas y que debemos desafiar. Por último, debemos concluir con que la justicia indígena no convoca a tolerar la diversidad. Nos interpela radicalmente y cuestiona los fundamentos del derecho moderno, la pretensión de universalismo, la concepción de sujeto individual, el modelo retributivo y la separación derecho-comunidad. Pueblos que resistieron 5 siglos de colonización nos enseñan cómo administrar justicia sin destruir el tejido comunitario, a concebir el derecho como restauración, a pensar la persona como relación. El futuro del constitucionalismo plurinacional depende de construir esta interculturalidad crítica, no una coexistencia funcional, sino una transformación radical de las relaciones de poder, ser y saber. Este conocimiento es profundamente político y convoca la praxis transformadora, articulando un rigor analítico con un compromiso de descolonización epistémica del derecho. Los invito a profundizar en la lectura del tema 1 con el desarrollo exhaustivo del material complementario. Que este conocimiento quede ciertamente plasmado en una herramienta para transformar prácticas jurídicas, instituciones, Estado y nuestra comprensión misma de la justicia en sociedades plurinacionales. Gracias por su atención crítica y nos vemos en el siguiente tema.